Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, las pasiones y, por supuesto, los romances más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un drama turco de esos que nos dejan pegados a la pantalla, pero esta vez, en la vida real. ¿Listos para hablar de una pareja que hizo vibrar a Turquía, que nos hizo soñar y que, digamos, también nos rompió el corazón un poquito? Exacto, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar solo de su éxito en las series que protagonizaron juntos, sino de lo que realmente enloqueció a esta pareja. ¿Preparados para descubrir el secreto? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí es donde la verdad sale a la luz. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que descubrir. Así que, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Demet y Can, dos estrellas de la televisión turca, se volvieran el centro de atención, no solo por su trabajo, sino por la química que irradiaban? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la serie que los unió, Erkenzicus, que en español conocemos como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. Una comedia romántica que nos regaló momentos inolvidables, paisajes espectaculares y, por supuesto, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Demet interpretando a Sanem, una joven soñadora y llena de energía, y Can en el papel de Can Divit, un fotógrafo guapo, misterioso y con un espíritu aventurero. La combinación era explosiva. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. Y no es para menos la trama, el vestuario, la fotografía, pero sobre todo, la química entre los protagonistas eran innegables. En cada escena, en cada mirada, en cada roce, la chispa se sentía. Y eso, amigos míos, fue el primer ingrediente de esta historia de locura. La serie nos sumergió en un mundo de ensueño, donde los personajes principales se enamoraban en medio de situaciones cómicas y románticas. El público se sentía identificado con la historia de Sanem, una chica humilde que busca un trabajo y termina involucrada en un juego de identidades y secretos en la agencia de publicidad donde trabaja Can, el apuesto fotógrafo. La serie no solo capturó la atención por su argumento, sino también por la interpretación de los actores, en especial la química entre los protagonistas. Los fans, como siempre, comenzaron a especular. ¿Será que esa magia que veíamos en la pantalla también existía fuera de ella? Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre Demet y Can. Cada abrazo, cada sonrisa, cada gesto era estudiado al detalle. Y claro, los rumores comenzaron a crecer como la espuma. Se hablaba de salidas juntos, de cenas románticas, de viajes, todo lo que un buen chisme necesita. La intriga crecía día a día, y los fans se aferraban a cualquier pista que sugiriera que su romance favorito traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente enloqueció a la pareja? Aquí es donde entra en juego un elemento crucial, la presión mediática y la expectativa de los fans. Y ojo, no es que la fama sea algo malo, pero en este caso, se convirtió en una doble filo. Los medios, ávidos de noticias, buscaban cualquier indicio de romance. Los fans, emocionados por la posibilidad de ver a su pareja de ficción convertirse en una pareja real, exigían pruebas de amor. Un círculo vicioso. La industria del entretenimiento turca, conocida por su fervor y pasión, no escapó a esta dinámica. En este torbellino, Demet y Can se vieron obligados a vivir su relación bajo el escrutinio público, donde cada movimiento era analizado, juzgado y comentado. La presión era constante y eso inevitablemente afectó su dinámica. Empecemos por la cuestión de la intimidad. Imaginen, queridos, estar constantemente vigilados, sin poder tener un momento de privacidad. Cualquier gesto romántico, por más pequeño que fuera, era amplificado y expuesto al mundo. ¿Cómo mantener una relación sana en esas condiciones? Los paparazzi, siempre al acecho, se convirtieron en una sombra constante, dificultando cualquier intento de tener una vida personal. Luego tenemos el tema de las agendas. El éxito de Erkenzicus los llevó a trabajar en proyectos individuales, a asistir a eventos, a viajar, sus vidas se volvieron cada vez más ocupadas. El tiempo para ellos para cultivar una relación se redujo drásticamente. ¿Cómo compaginar una agenda llena de compromisos con una relación que necesita tiempo y dedicación? La fama conlleva una agenda implacable, grabaciones, entrevistas, sesiones de fotos, viajes promocionales. Todo esto, aunque gratificante en términos profesionales, resta tiempo y energía para la vida personal y, en particular, para las relaciones.
Las distancias geográficas, producto de los compromisos laborales, también se convirtieron en un desafío par a la pareja. Y por si fuera poco, la competencia. En el mundo del espectáculo, la envidia y los celos son pan de cada día. Cada uno tenía su propia legión de fans, y las comparaciones eran inevitables. ¿Quién era más popular? ¿Quién tenía más éxito? ¿Cómo afectaría su relación el éxito individual de cada uno? Todo esto, amigos, se convierte en una olla a presión que tarde o temprano explota. La rivalidad, aunque implícita, entre los artistas y sus respectivos equipos de trabajo también contribuyó a la tensión. Las comparaciones constantes, los rumores malintencionados y la necesidad de destacar individualmente pueden erosionar la confianza y la armonía en una relación. A esto, hay que sumarle la personalidad de cada uno. Demet, conocida por su personalidad alegre, su sencillez y su cercanía con sus fans. Can, por su parte, es más reservado, más impulsivo y, en ocasiones, más proclive a la controversia. ¿Cómo compaginar dos personalidades tan diferentes bajo tanta presión? La compatibilidad en una relación es fundamental, pero también lo es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las diferencias individuales. La combinación de personalidades opuestas, aunque atractiva en un principio, puede generar conflictos si no se gestionan adecuadamente. La comunicación abierta y la comprensión mutua son clave para superar las diferencias y construir una relación sólida. La situación llegó a un punto crítico. Los rumores de peleas, distanciamiento y desacuerdos se intensificaron. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se dividían en bandos, defendiendo a su ídolo y criticando al otro. La relación entre Demet y Can se convirtió en un tema de debate nacional en Turquía. Los fans, que inicialmente esperaban un romance de cuento de hadas, se vieron envueltos en una espiral de especulaciones y conflictos. La presión de las redes sociales, el odio y los comentarios negativos contribuyeron a desgastar la relación y a crear un ambiente tóxico. Y finalmente lo que todos temíamos, la ruptura. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de separación se hicieron cada vez más fuertes, hasta que la evidencia fue innegable. Ya no compartían fotos juntos, ya no se mencionaban en las entrevistas, y cada uno comenzó a rehacer su vida por separado. La confirmación de la ruptura fue un golpe para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación. El silencio y la ausencia de declaraciones oficiales solo alimentaron la especulación y la tristeza. La separación, aunque inevitable, marcó el fin de una era para los seguidores de la pareja. El resultado fue un gran revuelo mediático, decepción para muchos fans, y una lección importante para todos: la fama y la presión mediática pueden ser destructivas para cualquier relación, por más sólida que parezca. En el caso de Demet y Can, la intensa exposición a los medios, las expectativas de los fans, las agendas apretadas y probablemente las diferencias de personalidad, fueron factores clave que terminaron en enloquecer a la pareja y tristemente acabar con su historia de amor. La historia de Demet y Can sirve como un recordatorio de que la vida en el ojo público conlleva desafíos únicos que pueden afectar incluso a las relaciones más prometedoras. Es importante recordar que detrás de cada estrella, hay una persona, con sentimientos, con miedos y con la necesidad de vivir su vida de forma privada. Y aunque nos encante soñar con historias de amor de cuento de hadas, también debemos respetar su privacidad y su derecho a elegir cómo y con quién quieren vivir. El derecho a la privacidad es un aspecto fundamental que, a menudo, se ve comprometido por la fama. Las celebridades merecen la libertad de vivir su vida personal sin ser constantemente juzgados o analizados por el público. El respeto a la privacidad es esencial para proteger su bienestar emocional y su capacidad de construir relaciones saludables. Analizando más a fondo los factores que enloquecieron a Demet y Can, podemos identificar algunos elementos clave. La intensidad del éxito Erkencicus fue un éxito rotundo, y esto implicó una exposición mediática sin precedentes. La popularidad de la serie y la química entre los protagonistas generaron un interés masivo, lo que a su vez incrementó la presión sobre la pareja. Las expectativas de los fans Los fans, al enamorarse de Sanem y Can Divit en la pantalla, proyectaron sus deseos en la vida real. La presión de convertirlos en una pareja real fue enorme, y cada interacción, gesto o comentario era analizado y juzgado. La invasión de la privacidad La constante presencia de los paparazzi,
los rumores en las redes sociales y la especulación de los medios impidieron que Demet y Can tuvieran momentos de intimidad y privacidad. La imposibilidad de vivir su relación libremente afectó negativamente su dinámica. Las agendas apretadas el éxito de la serie y los proyectos individuales de cada uno impusieron agendas muy demandantes, lo que redujo el tiempo disponible para estar juntos y fortalecer la relación. Las diferencias de personalidad aunque la química entre Demet y Can era evidente, sus personalidades eran diferentes. Demet con su personalidad extrovertida y cercana, y Can, con una naturaleza más reservada, pudieron tener dificultades para entenderse y adaptarse a las exigencias de la fama. La falta de control la pareja no tenía control sobre cómo se percibía su relación. Los medios y los fans creaban narrativas, alimentaban rumores y, en ocasiones, generaban conflictos innecesarios. La comparación con otros el mundo del espectáculo es competitivo, y las comparaciones entre los actores y sus carreras profesionales pueden generar envidia y celos. Esta competencia pudo afectar la relación de Demet y Can. La historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la fama, la privacidad y las relaciones personales. Nos recuerda que detrás de cada estrella, hay una persona con necesidades y sentimientos, que merece respeto y comprensión. Además de los factores ya mencionados, es importante considerar el impacto de las redes sociales en la vida de Demet y Can. Las plataformas digitales se convirtieron en un escaparate para los fans, pero también en un terreno fértil para la especulación, el acoso y la difusión de rumores. Los comentarios negativos, las críticas y la presión constante de los usuarios afectaron la salud mental y emocional de la pareja. Otro aspecto relevante es la gestión de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, es fundamental mantener una imagen cuidada y controlar la información que se comparte con el público. Sin embargo, la constante exposición a los medios y la presión de los fans dificultan esta tarea. Demet y Can se vieron obligados a lidiar con la atención mediática, lo que generó estrés y ansiedad. Para finalizar, es importante destacar la importancia del apoyo emocional y profesional en situaciones como la que vivieron Demet y Can. Contar con un equipo de trabajo que proteja su privacidad, asesores que los ayuden a gestionar su imagen pública y psicólogos que les brinden herramientas para afrontar la presión mediática puede ser fundamental para el bienestar de las celebridades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos desentrañado el misterio de lo que enloqueció a Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos analizado los factores que influyeron en el final de su historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en su ruptura? ¿Conocen otros casos de parejas famosas que hayan sufrido las consecuencias de la fama? Me encantaría leer sus opiniones. Además, me gustaría saber si la forma en que se maneja la información en los medios y en las redes sociales influye en la percepción que tenemos de las celebridades y sus relaciones. ¿Consideran que los medios sensacionalistas contribuyen a la especulación y al morbo? ¿Cómo creen que se podría mejorar la forma en que se aborda la vida personal de las figuras públicas? Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más historias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.